decide desde la Ascatasuna hacer una valoración de los datos expuestos antes. Es todo el proceso en los últimos 15 meses. Una constatación evidente es que el proceso de negociación ha fracasado y que ese fracaso ha sido un fracaso colectivo, pero que ello no oculta ni desactiva la necesidad de un proceso democrático, la resolución del conflicto en Euskal Herria. Esa necesidad existe, es evidente y se realiza de modo masivo, y así lo estamos conociendo en las últimas encuestas que se van emitiendo desde el gobierno vasco, en el que de un modo mayoritario la sociedad vasca exige diálogo político para resolver el conflicto. No se ha aprovechado esa oportunidad histórica, esas condiciones inmejorables que existían, y nuestra pregunta es decir, bueno, ¿qué van a hacer todos los políticos de la generación de Ibarretxe, de todos los partidos, ante este fracaso que es colectivo? Si no van a abordar la razón del conflicto, mejor que se vayan todos a casa. Una segunda constatación es la utilización de la represión política como arma durante todo el proceso. Los números ahí están. Son números que parece mentira que se den en un supuesto proceso de resolución de un conflicto, porque si echamos la vista hacia atrás son números muy parecidos o calcados a los de hace 10 años, 5 años o incluso 15. A pesar de ello, hay en algunos sectores pasos hacia atrás desde el punto de vista de la aplicación de la represión, tanto en las prisiones con la aplicación de nuevas medidas de excepción que se suman a lo que es ya la política penitenciaria que todos conocemos. Una política penitenciaria que, por cierto, causó la muerte de 2 presos justo en el comienzo oficial de este proceso, y una política penitenciaria que no ha sido ni siquiera modificada. Y ahí se le ha sumado lo que es la doctrina Parot, etc. Y lo que es la estrategia de legalización de organizaciones políticas en Euskal Herria y de independentistas. Hay que decir que existe ahora una sentencia que antes no existía, la sentencia del Supremo sobre Jarraya y Kaseri, considerándolos grupos terroristas, una sentencia por la cual 23 militantes independentistas están en prisión, pero que abre las puertas a la criminalización de miles de jóvenes que participan precisamente en las dinámicas políticas públicas de esa organización, y una sentencia que sin duda va a marcar el camino seguramente del resto de juicios políticos que se están dando en la Audiencia Nacional, que se han dado o que se van a realizar, lo cual deja una situación desde el punto de vista de represiva, de conculcación de derechos, mucho más grave que al inicio del propio proceso. Lo cual no es que sea una paradoja, es una evidencia de qué se ha hecho, cómo se ha querido utilizar la represión política para tutelar este proceso. La palabra Estado de Derecho en Euskal Herria es cada vez más sinónimo de violencia de Estado. Esta realidad represiva ha degradado el propio proceso democrático desde un inicio, desde su segundo cero. Y en ese sentido hemos de dar la razón a José Imaz cuando dice que en la mesa de negociación de los partidos políticos había una pistola. Claro que ha habido una pistola todo este tiempo, durante todo el proceso, y esa ha sido la pistola de la represión política. Una pistola que ha sido puesta y que sigue puesta en la cabeza de la izquierda Abertzale, y que por eso mismo está el Arnaldo Otegi en prisión, por eso mismo está de nuevo en prisión Iñaki de Juana, o con él los 20 presos que se les ha aplicado la doctrina Parot, etc. Esta degradación del propio proceso democrático, haciendo balance, exige que de aquí adelante haya un consenso entre agentes políticos, sociales y sindicales de este país en torno a unas bases democráticas mínimas que han de darse en Euskal Herria para superar la situación de déficit democrático que vive el país. 3 ejes a analizar: es restitución de derechos democráticos, tanto de derechos nacionales, pero como de derechos individuales y libertades públicas,
Pero habrá que abordar también lo que es la desactivación de todo mecanismo de imposición en un proceso de estas características. Porque si hablamos de palabra y de decisión, hay que partir de un punto cero, que es vamos a ejercer eso, si así lo queremos, pero en libertad, sin ningún tipo de mecanismo impositivo. Estamos convencidos de que si no se da un consenso social y político en torno a estas bases democráticas, tal y como hemos visto, es imposible abordar un proceso democrático. Podrá abordarse un proceso político, pero ese proceso político seguramente no tenga carácter democrático y fracase, como hemos podido ver. Y en ese sentido, en las últimas semanas hemos podido leer en prensa varios episodios de la mesa de negociación de los partidos políticos. Hemos visto que tanto PNV como PSE se han levantado desde esa mesa y han dicho que no querían hablar de política en esas condiciones, que no querían firmar ningún acuerdo político en esos términos, etc. Pero hay un previo a un acuerdo político. Si hablamos de bases democráticas, es realmente abordar con voluntad la necesidad de un cambio democrático. Es eso lo que no han querido abordar ni PNV, ni PSE, ni Yosuyo Nimaz, ni Zapatero. El cambio democrático a modo de segunda transición que ha de abordarse en Euskal Herria es lo que han apartado, que han entrado a intentar hablar de un acuerdo político, pero de un modo técnico y sin base democrática.